Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco. Estamos aquí para descifrar la semana, a unos 10 días de la muerte de Fujimori, hoy 21 de septiembre. Definitivamente esa fue la noticia de la semana pasada, pero hoy ya todo eso ha pasado, entre comillas, al olvido, porque el tema Chibolín y su detención reciente es finalmente la noticia que está en todos los titulares y en todos los periódicos. ¿Qué ha pasado? Han detenido a Chibolín por 7 días, tiene que hablar estos 7 días, decidir si hablará o ir a la cárcel por varios delitos que habría cometido. Carlos, Enrique, comenzamos con ese tema. Sin duda que el tema de Andrés Hurtado, alias Chibolín, está poniendo muy nerviosos no solo a jueces y fiscales, sino eventualmente a empresarios, a políticos que en su momento han sido favorecidos por su tráfico de influencias y está mostrando, yo creo de manera contundente, cómo una actividad ilegal como la minería ilegal se ha convertido no solo en la economía perniciosa más millonaria, con alrededor de 5.800, 6.000 millones de dólares al año, sino que ya penetró en muchas instancias de la sociedad, en el sistema de administración de justicia, ¿no? Clarísimo, 200 kilos de oro se devuelven sin la debida diligencia y están comprometidos magistrados de la talla de Richard Concepción Carguancho, por ejemplo, que para todo efecto práctico era el, el ejemplo de la mano dura, drástica de la justicia, y vemos que con el oro no es tan drástico ni tan justo, para empezar, Ujú, ¿no? ujú. Y luego esta mezcla de farándula con tráfico de influencias, pero además con espectáculo, con, hay que decirlo, un poco de obscenidad. Y se ha demorado mucho la justicia, creo yo, para ordenar la detención de Chibolín la noche del jueves. Esto ha sido a pedido de un fiscal supremo, el doctor Alcides Chinchay. ¿Por qué? Porque la principal investigada es la fiscal superior Elizabeth Peralta y le Ujú. corresponde que un fiscal supremo la investigue. Eh, La que el dijo que problema- sabía que era proxeneta, pero nada más, ¿no? Además Imagínate, de almorzar con él y obviamente tener otro tipo de contacto en comunicaciones, no, etcétera. además ahora su abogado Benji Espinosa sale muy orondo a decir, ser amigo de Chibolín no es delito. Sí, claro, han viajado a Estados Unidos, han hecho muchas cosas, pero eso no es delito. Ujú, Nadie está diciendo que eso es delito. Lo que pasa es que ha quedado clarísimo que la fiscal se reúne con investigados por lavado de activos, que la fiscal va a la casa de Chibolín y él hace llamadas en video para decir, estoy con la mami del sistema de lavado de activos, que ya en este podcast hemos advertido desde hace meses atrás que es un sistema pernicioso que se había convertido en la casa del jabonero. Yo tengo testimonios directos de empresarios que obviamente no quieren identificarse, que dicen que han sido extorsionados en ese sistema. ujú. Además, policías, fiscales y algunos malos abogados que se prestan para eso, porque para un empresario, solamente el hecho de ser investigado preliminarmente por lavado de activos significa convertirse en una oveja negra, en un apestado para el sistema financiero. Y además Eventualmente, se hacen eternas las investigaciones porque no tienen ningún límite. Entonces también están de la mano de los fiscales que deciden, pues, de alguna forma tenerlos así, ¿no? Atrapados y asustados. por muchos años, además, con el peligro de que hay el otro brazo del lavado de activos, que es extinción de dominio, para todo efecto confiscatorio, ¿no? Y Mm, de eso también hemos conversado, la ley está mal dada, hay unos casos flagrantes de abuso en extinción de dominio y también en lavado hemos visto cómo se compran, se venden resoluciones para que no te investiguen tanto, para que mm, te archiven tanto, para que le investiguen a tu competencia, ¿no? Como parece ser el caso de Muley con este señor Jimmy Fluker, que tiene más de una mm. investigación, pero lo que ha hecho Engie Espinosa, que esa investigación fue el 2019, es decir, que no tiene nada que ver con Muley, pero en fin, es un mercado persa donde se compran y se venden las resoluciones
sin que no se le mueva una pestaña al señor Rafael Vela, que es el coordinador de ese subsistema de lavado de activos y que también está investigado ahora y que tiene una casa con piscina en La Molina que tampoco tiene que, ¿cómo Y explicar no, sus no ha ingresos legales? declarado, ¿no? Nada, porque hay momentos en que Vela sale a dar declaraciones, a hablar a la prensa, a explicar, muy didáctico. Esta vez, silencio total. Así es. Enrique, a ver, Chibolín siempre ha sido un personaje oscuro, lo recordamos, está con el micro apagado, lo recordamos todos, pero de alguna forma él como que hizo un cambio de imagen, ¿no? De pronto se veía, sigue con el micro apagado, se veía que Chibolín pues estaba en pantalla, que tenía el contacto con periodistas, con futbolistas, con gente de la farándula, con gente de todas partes, y como, como que su imagen y esa oscuridad de pronto se perdió, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al peruano? Casi que te estoy preguntando un tema psicológico, sociológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto yo he visto a periodistas, yo diría respetables, sentarse con Chibolín a escuchar todas estas adulaciones, guachafas y todo este discurso muy raro siempre, y no sé, sin ninguna sospecha y sin recordar lo que se sabía de él antes. Es interesantísima la pregunta, efectivamente daría para varios 3x7 de cuando se nos pasa el tiempo por varias veces, porque sí, lo de Chibolín, es fácil hacer metáforas en el Perú, ¿no? Pero lo de Chibolín efectivamente te habla de una normalización de varias economías ilegales, porque él ha sido vinculado con el proxenetismo en un momento, con el narcotráfico. O sea, cómo saltas de ser el manager prácticamente de Vaticano, De como se ha visto, Vaticano. ¿no? A estar metido de cabeza en lo que está el último grito, ¿no? De la moda ilegal que mueve millones y millones de dólares con un material que además no es droga, que un material que es lícito, entre comillas, como es el oro, que es la minería ilegal. Entonces, sí, habla de una normalización de prensa, de políticos, de jueces, el señor conectado con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, en fin, los hijos paseando, a vista y paciencia de todos, el Él propio vestido en canal. oro, él tiene todo dorado, es como Oye, una burla a oye, lo que está haciendo. Rosana Cueva no se tuvo que ir de Panamericana porque osó cuestionar en Panorama en su momento el papel que este hombre jugaba. O sea, por Mm. favor, entonces, mira cómo atraviesa esto a medios de comunicación, hemos repetido a políticos, etcétera, etcétera. Y sí, pues, ¿no? O sea, es algo que da mucho que pensar sobre la normalización y qué fácil se acepta al que te hace ganar billete, ¿no? Es escandaloso. Y efectivamente, lo interesante en medio de todo, lo interesante en esto es que pone bajo este foco de mediático, tú escuchas a todo el mundo hablando de Chibolín como si efectivamente estuvieras viendo un reality, ¿no? O un programa interesante de televisión que pone en la atención mediática un lastre, un cáncer como es el de la minería ilegal. Eso no deja de ser tan interesante porque te plantea una intersección. Ahorita el Ministerio de Energía y Minas acaba de señalar que en los próximos días, ahorita a fines de septiembre, va a presentar finalmente la ley MAPE, que es la ley de la pequeña minería, donde se estaría eliminando el reinfo. Hay congresistas que en los últimos días han presentado proyectos de ley para extenderlo todavía más. Pero en Sí. realidad es, uno podría decir, fascinante periodísticamente cómo la minería ilegal se ha tomado tantos espacios en nuestro país, cuando se sabe, por ejemplo, lo conversaba con Víctor Gómez de la Sociedad Nacional de Minería hace algunos días, que lo que tiene son 150 plantas procesadoras, tops, máximo, son 150, ¿ya? Donde se procesan aproximadamente 2 millones de onzas de oro ilegal al año, ¿no? Ujú. O sea, en el Perú producimos más o menos 5 millones de onzas. 3 millones son formales, que pagan impuestos, que pasan por la minería grande y que se exporta desde el campo. 2 Ujú. millones de onzas son informales. Y todas se procesan en estas plantas. Es decir, Pero no te... además, ¿Y sabes exacto, dónde están esas plantas? Están en Nazca, están o sea, están absolutamente ubicadas
Y decía, Carlos mencionaba el caso del señor Fluker, que es uno de los propietarios, pero están claramente identificados. Entonces, ok, tienes por supuesto el tema de la minería ilegal, de la explotación del socavón, de la invasión a las minas formales, del control de explosivos, ok, está bien. Pero lo que tienes completamente ubicado son esas 100, 150 plantas. Les Y puedes con eso medir, avanzarías totalmente les justamente en puedes medir contra de... cuánta energía consumen. O sea, es realmente fácil, pero Pero tienes que el tener decisión reinfo, política para hacerlo. pero el reinfo no te permite actuar así, o sea, te permitirá a futuro si es que a partir de este caso, y eso sería lo positivo que podemos comentar, ¿no? Lo que está sucediendo con el caso Andrés Hurtado, alias Chibolín, o al revés, ya no sé cuál es el alias, es que justamente se está viendo la problemática, las cifras, quiénes están metidos y finalmente que no se puede seguir desde el Congreso cubriendo una actividad como esa, de manera ilegal, informal, llámeselo como quiera, pero permitiendo que haya pues la misma cantidad de extracción de oro legal que ilegal, informal, reinfo y etcétera, lo que está en esa bolsa, Solo una ¿no? puntita ahí. ¿Tú te imaginas la cantidad de plata que puede correr en lobby, en minería ilegal, si le pagas un millón de dólares como si nada para que te suelten una incautación de oro? Olvídate lo que puede estar corriendo de plata y evidentemente eso se refleja en, acuérdate lo que fueron las protestas. Ya sabemos que es un tema fregado y todo, pero las protestas iniciales, cuando cae Castillo, en parte son financiadas, por supuesto, por la minería ilegal, y de ahí Y se baja después, avanzó también porque durante el eran los gobierno que de te podían Castillo. mover gente. O sea, es evidente que la minería ilegal es uno de los grandes poderes fácticos del país. Eso está Ujú, claro. ujú. Por supuesto, porque el reinfo lo que hace es abrir una puerta trasera oscura para lavar dinero, digo, oro ilegal, y exportarlo por la puerta grande, por aduanas, por la aduana aérea. ¿Por qué? Lo que hacían los Yucho, lo que hacen los Muley y las otras personas que estamos aquí citando, ellos hacen denuncios mineros, supuestamente ahí explotan el mineral, pero no explotan ahí, le compran a los ilegales, en sus plantas procesan ese mineral, lo lavan, le ponen el reinfo de sus denuncios y con Ujú, eso exportan libremente porque precisamente estas leyes que ha aprobado el Congreso hacen que solo basta tener tu reinfo y ninguna autoridad te puede tocar, ni con el pétalo de una rosa, no te pueden incautar, no te pueden decir nada. Entonces ya es momento que el Ejecutivo, y qué buena noticia nos ha dado Enrique, se ponga las pilas y que ponga orden, mm. porque esto es una arca abierta para que todos se metan por ahí y hay señorones que todavía se indignan cuando los empresarios formales le dicen, oye, yo no te voy a permitir participar en mi evento porque tampoco te quiero lavar la cara por más plata que tengas y por más que te apellides con un apellido de la alta burguesía, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Rimbombante. Este, sí, a ver, lo cierto es que, a ver si mezclamos un poquito también con lo que está ocurriendo en el Ejecutivo. ¿Cómo reacciona a esta situación la presidente, ¿no? Hemos tenido también la negativa del viaje a la ONU, a la Asamblea de la ONU. Hemos tenido la reacción del gobierno sobre los incendios, que de alguna manera también tienen que ver con todo este desastre ambiental que hay en la selva a partir de la minería ilegal y todo lo que se depreda. La reacción, a ver, personalmente me parece impresionante cómo actúa Adrián Sen con su cara de molesto, cree que está siempre diciendo cosas interesantes y acertadas y nunca más lejos de lo que ha estado haciendo esta semana, que ha tenido pues incendiado el país sin decir que había una emergencia como la que le debe interesar a todo el mundo, porque finalmente el pulmón, que es la Amazonía, no solamente le interesa al Perú, donde está situada, sino al resto del mundo. Y seguramente si pedíamos ayuda de manera correcta, nos iban a dar bastantes herramientas y seguramente se iban a evitar hectáreas quemadas y por supuesto las muertes, ¿no? que hemos tenido. Si alguna oportunidad tenía Dina Boluarte de darle carácter, mensaje, propósito a su gobierno internacionalmente, Ujú, era participar de una forma
precisamente mucho más enérgica en la defensa de la Amazonía y en la defensa de los recursos naturales que tienes. La minería ilegal arrasa, entre otras cosas, con la Amazonía. Recordemos lo que pasa en Madre de Dios, ¿no? Porque no es Ujú. solamente lo que está pasando en Patás, sino lo que pasa en Madre de Dios desde hace muchos años. Y de hecho el tema de los incendios forestales y la falta de prevención en un país donde se sabe perfectamente que en agosto y septiembre tienes incendios todos los años y de alguna manera no estructuras un sistema que pueda ser mucho más eficaz, te lo dice todo. Pero además lo que ocurre aparte de esa pobreza discursiva, que claro, la señora se ha ofendido y hoy ha convocado a las delegaciones extranjeras a Palacio para explicarles Claro. lo que me imagino, ¿no? Iba a ser pues el contenido de su importante discurso y demás. En un momento, la esfera internacional le sirvió, por ejemplo, mucho a Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo le iba a las patadas aquí adentro, pero afuera él todavía tenía una historia que contar, ¿no? Era el lustrabotas que se había enfrentado a Fujimori y, ojo, era con un sistema multilateral que tenía muchísimo más peso y que además en la cual él, y es un mérito que hay que reconocer al gobierno de Toledo, tejía todos estos TLCs, ¿no? Que de alguna manera te abrían más la economía. Entonces, tenías un propósito, ¿no? Tenías un objetivo. ¿Cuál es el Sí, había objetivo un de la... impulso a las exportaciones muy fuerte, ¿no? Ahí comenzaron. Ese gobierno fue supuesto? el que arrancó. ¿Cuál es el objetivo de la señora que en Davos dijo que la minería formal es la que destruye el medio ambiente y ahora pues no sabe ni siquiera muy bien qué decir? Claro, o sea, de hecho uno diría, oye, tiene que ir a los foros internacionales, pero uno se pregunta realmente para qué. Ujú, ujú. Y la frivolidad es una característica que sí la describe correctamente. Ella está pensando justamente que la atacan, que tiene enemigos, que son malos peruanos, y no se está dando cuenta para nada de la situación completa, ¿no? Para colmo dice, no voy a escuchar a los que me hablan, ¿no? Ella cree todo el tiempo que es un tema personal. La, además, ¿no? Las relaciones que va tejiendo Dina, lo que ha sucedido en torno al velorio y al entierro de Fujimori y a todo lo que se ha dado con ella presente, también demuestra que no tiene ni siquiera línea política ya a estas alturas, aunque Vladimir Cerrón parece que sí la tiene clara y todavía sigue atrás por algunos cambios que se han dado, Carlos. Siguiendo en la línea de tiempo que Enrique ha señalado, en campaña electoral, Dina Boluarte se expresó muy feo de Fujimori padre. Recuerden que incluso habló de que solo iba a visitar algunos pueblos de su natal Apurímac porque ahí tenía una querida, dijo, ¿no? Sin embargo, poco tiempo después, es un gran estadista al que hay que rendirle un funeral de Estado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea? No sabemos. Y cuando alguien le ha reclamado de manera sentida, un periodista, corresponsal de Panamericana, que incluso se emocionó y lloró de impotencia, y cuando le dice, mis lágrimas no sirvieron para nada, no necesito tus lágrimas, ¿no es cierto? Esa respuesta es una señal inequívoca que la señora se está incendiando, literalmente, pero no se da cuenta, ¿no? Y entonces yo creo que ya se ha producido una fisura en este pacto de gobierno, algunos le llaman pacto de impunidad entre el Congreso o la mayoría en el Congreso que gobierna ese poder y el gobierno de Dina Boluarte, porque esta señal de no darle la autorización para que viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana, se picó y dijo, ya no necesito, ¿no? El congresista Paredes que ha presentado una reconsideración, no lo quiero, ¿no? Me llevo mi pelota, pero ojo, yo Y, creo que con este gobierno tan impopular y estando ya en pre-campaña, va a haber algunos partidos que van a querer desmarcarse y vamos a ver en qué va a quedar, en esa orfandad total, porque no tiene partido, no tiene bancada, tiene pocos ministros que hacen política y la gran mayoría no hace nada, ni siquiera hacen gestión pública para defenderlo. Entonces, yo creo que se le puede complicar un poco el panorama de acá al 2026. La verdad que
No creo que alcance para vacarla porque sería entrar en trompo y eso puede contaminar más las elecciones, pero quizá eso va a ser peor para los peruanos porque vamos a tener un gobierno débil, inepto y encima con una presidenta cada vez más errática, ¿no? Pero está bien, para darte el pase, Enrique. Es decir, de alguna forma podemos decir, describir que Dina está perdida, que es errática, pero por otro lado, el cofre estuvo en Pisco, ya eso es evidente, ya se sabe. Vladimir Cerrón parece que ha hecho las últimas movidas. Ella ha apoyado este cambio de canciller, con lo cual también hay un viraje hacia la izquierda y hacia la dictadura o el apoyo a la dictadura de Maduro. Entonces, eh, es como que hubiera engañado de alguna manera a la derecha y a estos grupos que la van a abandonar, y eso lo decíamos desde el principio. Ella está sola, no tiene a nadie en el Congreso. Este, Aunque este viaje sí lo apoyó Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, ¿no? También, todavía. Pero, pero ella estaba sola y sabíamos que más, bueno, tarde o temprano, no sé si más tarde o más temprano, pero efectivamente, seguramente antes del último año ya no se le va a apoyar y va a terminar, incluso fuera de la presidencia. Yo creo que hay dos matices ahí. Uno es probablemente una cierta ilusión, sobre todo de un sector de la ultraderecha, que ahora se usa muy fácil ¿no? ese término, pero de la derecha más derecha, ¿no? De Ajá. pensar que la tenían, ¿no? Amaestrada, ¿no? A Boluarte, con personajes como el canciller González Olechea, hablamos la espata de Oliver Stark en Petroperú, ¿no? Entonces dijeron, aquí la hicimos, sobre ¿no? Envase vacío vamos a darle contenido. Pero por el otro lado, yo creo que está clarísimo que sí hay un cogobierno de intereses, sobre todo con Fuerza Popular y con el Fujimorismo. A ver, a mí me queda claro, por Y con ejemplo, con APP. con APP, perdóname, sí, con APP y Fuerza Popular. Está clarísimo, por ejemplo, que el Contralor lo eligen con el concurso directo de APP, con el concurso Ujú. directo de Richard Acuña. Cuando ya había una decisión para elegir otro Contralor, ¡pum! Al final este, mandan incluso a Richard Acuña. Entonces, claro, la, la vinculación que se expresa, por supuesto, en los funerales de Estado con tanta pompa de Fujimori, está ahí. Ahora, tú me preguntas, si Acuña y Keiko se van a parar de esa mesa y van a engañar a la que ahora se siente tan segura en ese apoyo, como dice Carlos, habrá que ver, ¿no? Pero la vinculación es completa por ese lado, es completa, está clarísima. Y vamos a ver cuántos problemas adicionales les puede traer, porque van a saltar casos de corrupción en esa línea de todas maneras, de todas maneras. Carlos, para cerrar. Sí, mira, a ver, creo que en los próximos días se puede producir más revelaciones respecto a este escándalo del Chibolín Gate, ¿no? Sí. Y que no solo va a arrastrar a magistrados, esto puede llevar a más cosas, porque incluso ya se está produciendo la noche de los cuchillos largos, va a haber delaciones en varios sectores. Hoy mismo los canales y los programas que están ventilando abiertamente este escándalo han puesto teléfonos dedicados, cuentas de WhatsApp para recibir información, así que las delaciones están a la orden del día. Ya Ujú. están anunciando para la próxima semana más destapes. Y esto lo que nos enseña, lamentablemente, que los peruanos no aprendimos la lección. Los que tenemos más de 50 años recordamos el año 2000, la caída estrepitosa de Fujimori. Con No sé si 47 tú la estabas haces. ahí ya. Con Sí, cuarenta y guarda, siete guarda, Pero guarda. todos dijimos cuando la clase dirigente de aquel entonces se fue, recuerdan, al penal San Jorge, que le decíamos el Sheraton de la corrupción, donde estaban comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Sí, sí, congresistas, sí. ministros, fiscal de la nación, jueces supremos, dueños de medios de comunicación, y dijimos por primera vez la clase poderosa que se corrompió va presa.
y esto va a ser profiláctico para la sociedad peruana, nos equivocamos estrepitosamente. Hoy el hombre que levantó la bandera de la anticorrupción en la marcha de los Cuatro Suyos está preso, Toledo, por pedirle 25 millones a Odebrecht. Y estamos repitiendo, si antes era Montesinos, más sofisticado, etcétera, etcétera, donde Vaticano lo delata y ahí aparece Chibolín, hoy es Chibolín. Mira cómo nos hemos degradado. El gran articulador, el que graba, el que te extorsiona con tus imágenes, el que te pone mujeres, el que te arregla los procesos y después te está pasando la factura. Y Y que encima, tiene un programa de televisión que por entra a tu supuesto, casa creando imágenes como le da la gana, sin ninguna responsabilidad de parte del medio también. ¿Cuántas veces hemos dicho que los medios de comunicación tienen toda la responsabilidad para ver quién pone en sus pantallas y quién entra a la casa de la gente? Y eso es lo que tenemos hace un montón de tiempo, con impunidad total. vamos a ver si esta elección va a ser más dura y va a tener algún efecto profiláctico. No sé. Una última. Corren las apuestas. ¿Habla Chibolín bien hablado y se vuelve un colaborador total o lo meten a la cárcel? Yo creo que la única salida que tiene Hurtado en estas circunstancias es esta, porque además ahí sí es un Claro, colaborador eficaz precioso. Él tiene los guachos de todo el mundo. Entonces, él tiene muchísima información verdadera que dar. Ujú. entonces, ¿qué dice? ¿Habla o se calla? Enrique dice que sí habla. Habla de todas maneras. Porque si no, se va a ir preso buenos años, ¿no? Y yo creo que después de la vida, la libertad es el bien más preciado de cualquier ser humano, así que por esa línea también podría ser muy factible que el señor empiece a cantar más que en sus años mozos cuando imitaba no sé a quién, a Luz Clarita, y no Oye, solamente baile, sino cante, ¿no? De verdad. qué profundo. Carlos con sus 50 años está súper profundo, ¿no? No, Pero dice que la vida, el 54, bien por más después favor, de la preciado. vida, 54. la libertad es lo más preciado. Está bien, está Esperemos bien. que se refiera Pero, a la libertad literalmente y no metafóricamente, ¿no? O sea, ahí hay mucho pan para cortar en realidad. uy, tú estás también bien profundo. Ojo, no estoy Yo lo hablando que de creo, libertinaje, estoy hablando de libertad, por si acaso. ya, acá vamos a tener que cortar, creo. No, lo único que creo es que hay matices en la parte de lo que puede hablar Andrés Hurtado, podría también reservarse algunas cosas y hacer un poco lo que sucedió al final con los videos que se llevó Fujimori, con lo que Vladimiro Montesinos todavía tiene, y quienes callan porque tienen miedo de que algún día salgan a la luz sus temas. Así que esto puede ser todavía una Tenemos madeja para larga. muchos podcasts con el tema de Chibolín. Sí, ya nos pasamos como siempre. Nos despedimos. Hasta el próximo sábado, que estén muy bien. Una semana, Chao. adiós.